Ya. Vamos a empezar el estudio. A ver si Ramoncito nos guías en oración, por favor. Oramos. Ujú. Bueno, vamos a empezar leyendo Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. El estudio es buscar al Señor para tener fuerzas. Ujú. Oramos. Señor, gracias, damos Padre, por este tiempo. Gracias por tu- el poder, Señor, estar reunidos aquí. Gracias a ti, Señor, utilizar este medio y poder aprender más de tu palabra, fortalecernos. Dios, sabemos que tú eres un Dios justo, un Dios bueno, un Dios poderoso que eh, nos llena de sabiduría, Dios, por medio del Espíritu Santo y nos hace entender cuál es el propósito en nuestras vidas. Señor, gracias por este tiempo, por los hermanos que han podido o están ingresando y los que vayan a ingresar, Señor, en esta hora de estudio. Y por Julio, por su tiempo de preparar los estudios para analizar y conversar lo que queremos aprender más, Dios. Gracias por eso. Que sea tu voluntad, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ahí está. Está entrando Calixto. Bueno, el versículo el pasaje de hoy, estamos en el capítulo 12, para recordarnos un poco. Vamos a ir, nos hemos quedado en el versículo 11, ¿cierto? Ahí nos hemos quedado, ¿no? O yo me estoy equivocando. 11. 8, ¿no era? Empezamos 12:12. Aquí. A ver. Ujú. El miércoles pasado hicimos del 4 al 11, ¿correcto? ¿Eh? Ajá, entonces ahora vamos a hacer del 12 al 17. Vamos a analizar lo que nos quiere decir la palabra de Dios de Hebreos capítulo 12, versículos del 12 al 17. Vamos a compartir pantalla. Buenas noches, Calixto. No, creo que todavía no me escucha. Eh, Ahí está. Ahí ponle, quítale para que no Ah, se- ya te escucho, ya te escucho. Ahora sí. Listo. Entonces tenemos en Hebreos 12, versículos 12 al 17, en Reina Valera Contemporánea, que dice lo siguiente. Levanten pues las manos caídas y las rodillas entumecidas, enderezcan las sendas por donde van, para que no se desvíen los cojos, sino que sean sanados. Procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios, no dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Que no haya entre ustedes ningún libertino ni profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya ustedes saben que después, aunque deseaba heredar la bendición, fue rechazado y no tuvo ya la oportunidad de arrepentirse, aun cuando con lágrimas buscó la bendición. En Reina Valera 60 dice lo siguiente, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. NBI dice lo siguiente: por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya sabe, cuando quiso heredar esa bendición fue rechazado.
no se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Por último, la Biblia de las Américas dice lo siguiente: por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios y de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. De que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque sabéis que aunque después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. ¿No? Más o menos no hay mucha discrepancia entre versiones, ¿sí? Al menos por ahora. Entonces, los versículos 12 y 13 nos hablan de que debemos nosotros hacer el viaje fácil, ¿no? Para el débil, ¿no? Entonces nuestra obligación es que no debemos permitir que nadie quede rezagado en el camino, de manera que se rinda o se pierda de la iglesia, ¿no? Se tiene que considerar a los débiles. Eso es un poco conciencia de grupo, ¿no? Si bien siempre hemos dicho y tenemos claro de que la salvación es personal, eh, nuestra razón de ser, entre otras, de la iglesia, entre otras cosas, es que es levantar, ¿no? Y hacer perseverar al débil, ¿no? En la fe. Entonces, la primera exhortación es similar a la que encontramos en Isaías 35:3. Y la segunda exhortación es la que sale en Proverbios 4, versículos 26 y 27, eh, y que dice la Septuaginta, que es de donde se basa estas citas, dice lo siguiente: dice, haced sendas derechas para vuestros pies y enderezad vuestros caminos, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, más aparta tu pie del camino malo, ¿no? Eso dice Proverbios. Isaías 35 tiene un contexto mesiánico, lo que está claramente indicado en los versículos 5 y 6, que detallan algunos de los milagros que realizaría el Mesías, ¿no? ¿Dónde más se hace alusión a este pasaje de Isaías? En Mateo 11:5, ¿no? Eh, sea cual sea que se refiera a ese texto al espíritu o al cuerpo, cuando dice, por ejemplo, manos caídas y rodillas entumecidas, ¿no? Eh, Crean entonces una metáfora del desaliento y la desesperación, ¿no? El pasaje del Antiguo Testamento describía a los cautivos que volverían de Babilonia y necesitarían que se le ayudara en el camino. También encontramos en el texto que dice la frase que no se desvíen y se refiere a aquellos cuyas extremidades estaban cojas, por decirlo el texto dice cojos, ¿no? Pero que estaban con no necesariamente cojos, sino con un tipo de dificultad, ¿no? Y que necesitaban ayuda para caminar, ¿no? En hebreo se aplica a los cristianos en su camino a la Jerusalén celestial. Los fuertes, ¿no? Han de ayudar a los débiles en su peregrinación. El resultado deseado sería la curación de los que se habían vuelto espiritualmente cojos, lo cual podría requerir del aliento de parte de toda la congregación, ¿no? Esta misma idea se encuentra también en Romanos 15:1, cuando Pablo declara que así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. La palabra levantar es un imperativo plural e indica un esfuerzo conjunto realizado por muchos, ¿no? El fuerte necesita leer lo anterior regularmente y el cansado y desalentado debe leerlo para aprender cómo pueden ellos ser ayudados por otros. Cada cristiano debe animar entonces a otros en su viaje a la tierra prometida. Nosotros estamos de viaje, ¿no? Estamos de paso, ¿no? En esta tierra, ¿no?
para alcanzar un destino final. No debemos desviarnos del camino recto ni dejar obstáculos, entonces que en forma de piedras de tropiezo pueden hacer caer a los débiles y que vienen justo detrás de nosotros, ¿no? Considerando nosotros que somos o sea, pensando nosotros que somos los fuertes, ¿no? Yo podría ser el débil, ¿no? Que estoy atrás de ustedes los fuertes. Entonces, la frase que encontramos en el versículo 13 de sendas derechas, sugiere un esfuerzo diligente en vista de que los caminos normalmente eran torcidos y a menudo ásperos. Qué bueno sería, ¿no? Qué bendición sería en todo caso para el viajero cojo, ¿no? Ese viajero que tiene problemas, en llegar a la meta, en caminar, ¿no? Que el camino fuese más recto, más liso, ¿no? Eh, puede que deslizarse en la fe parezca ser el camino más fácil a seguir, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos hablado de aquellos que se deslizan de la fe, ¿no? Sin embargo, siempre demuestra ser lo contrario, ¿no? O sea, el camino fácil suele ser el camino incorrecto. El camino de Dios es el único que se vuelve más fácil con el tiempo y el esfuerzo. Este es el camino estrecho y angosto, ¿no? Que se menciona en Mateo 7, 13, Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, ¿no? De la puerta estrecha, ¿no? La cual es la senda derecha, ¿no? Eh, Acá estamos citando varias veces Mateo, no sé si se han percatado, ¿no? Mateo 11, Mateo 7, y la expresión, eh, sino que sea sanado, sugiere una curación espiritual o restauración de la fe. El concepto de ser sanado se utiliza de esta manera en Isaías 6:10 y Mateo 13:15, donde se aplica a la sanidad que viene por el oír el mensaje de Jesús. Bien, entonces, estos dos primeros versículos nos hablan de la iglesia. ¿Algún comentario que tengan de estos dos primeros versículos sobre la conciencia colectiva de la iglesia de que todos aunamos esfuerzos en llegar al final del viaje, ¿no? Ahora, yo siempre escucho la iglesia disciplina, ¿no? Pero no es que la iglesia, eh, pocas veces que la iglesia se pone en los zapatos de la otra persona, en tratar de comprender debilidades y poder levantar a esa persona, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Lo he dejado pensando, hermano. Sí. Pero acá, Julio, entiendo de que le va básicamente al grupo de hermanos la indicación, ¿no? Que velemos por Claro. el resto, ¿no? Porque dice, Ujú, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. O sea, que tenemos problemas, ¿no? En forma general. Entonces, ¿qué ujú, nos da a entender? Que necesitamos una fortaleza espiritual. Debemos ser fortalecidos y para eso tenemos que apoyarnos entre todos, ¿no? ujú, Acá de repente no podemos decir que el que sabe más o el que predica, no, sino es un conjunto de hermanos que se tienen que apoyar en ese sentido, de darnos fortaleza. ¿Cómo? Con la palabra. Pues tú has tomado muchos textos bíblicos en donde el Señor resalta su soberanía y cómo Él nos puede ayudar, ¿no? ¿No? Y en el caso de las sendas derechas para nuestros pies, o sea, la enseñanza acá la da como la, el malestar de un cojo, ¿no? Pero no es el cojo, sino es el desvío de cada uno de nosotros, ¿no? Que tenemos que tener estabilidad, no tenemos que ser cojos, no ir cojeando por el camino, sino ser estables en nuestra senda, en nuestra vida espiritual, ¿no? ujú. Y tenemos que tener, como dijiste tú, sendas derechas, ¿no? No desviándonos en el camino, ¿no? Y Ahora, que ahí básicamente, se juntan dos cosas diferentes. Uno mm, es el cojo, que sí, todos en cierta forma somos, según el texto, cojos, ¿no? Porque todos Ajá. sí, pero tenemos debilidades, tenemos algún,
alguna cosa que nos hace trastrabillar en el camino, ¿no? Claro, Pero tenemos que llegar, ¿no? Entonces, el texto lo que nos dice es, todos juntos tenemos que apoyar para llegar. Bueno, ese es el claro, cojo, ¿no? Y el camino de recto, derecho, es el que nosotros también hacemos, o sea, si es que no dejamos o no piedras de tropiezo en el camino. eh, Si te acuerdas, si ujú, ustedes se acuerdan, en Primera de Corintios, cómo era la iglesia, ¿no? Había uno, ¿no? Que iba ¿no? con la esposa creo que la esposa del hijo, si no ustedes me corregirán, ¿no? A ver si no tengo buena memoria, algo así, algo ¿no? así. Iba a la Habían, iglesia, habían pecado. campante él, ¿no? ¿No? Pecador. No, pecador, pero ¿cuál era el agravante ahí? Que los Era ancianos, consentido, los era ancianos, era consentido. consentido por la iglesia, ¿no? Claro, Entonces, ahí había las dos cosas, ¿no? Estaba el cojo espiritual, ¿no? eh, Que tenía que ser, no tanto, o sea, Corintios dice disciplinado por Corintios y era una exageración, pero en la Una disciplina, pregunta, Julio, ¿la sí, iglesia sí, era consciente de eso o la sí, sí. iglesia ignoraba eso? no, era No, consciente. no era Y es por, Entonces consciente. es era por, La es, cómplice, iglesia es era era por cómplice eso, consciente. de es eso. por, es por eso. ¿Qué pasaba? Se iba con su nuera. Con Permitían, la permitían nuera este que ya era la caso. esposa, ¿no? Ajá. La esposa, la pareja, ¿no? La pareja nueva de este. No, no dice el texto bien, cuál es la Lo que sí, relación actual civil, ¿no? Pero Sí, lo que pues lo sí sí que sí, leí dice, eso, pero quería aclarar ese punto, ¿no? Porque si es cómplice la iglesia, eso ya es preocupante, ¿no es cierto? a eso voy, ahora viene el Ajá. tema del camino derecho. Si, claro, si, la, si los diáconos, ancianos de esa iglesia de Corinto permitían eso, los débiles de la fe, ¿no? Los que recién, imaginemos en un contexto actual, ¿no? Los que recién están bautizados, los que recién están conociendo, ¿no? La fe, ellos pueden tomar esto como algo normal, ¿no? Como que así esto es la práctica cristiana permitido, habitual, ¿no? permitido. Ujú. Entonces yo no estoy creando o yo no estoy haciendo que el camino de ellos y de todos en realidad de la iglesia sea un camino liso, derecho, ¿no? Eh, Ujú. transitable, ¿no? Para que todos podamos llegar según nuestras debilidades, según nuestro grado de cojera, ¿no? No, al contrario, estoy Un poniendo ejemplo, hermano, rocones, estoy un, poniendo Sí, Ahora, Calixto. hermano Julio. Julio, ¿te puedo hacer una pregunta? Un ¿Qué ratito, pasaría Un ratito, Sonia, que allá? De una misma, de Calixto una va. misma. Ok, ok. Dime, Un ejemplo, hermano, mire, un ejemplo, lo que recién yo lo estaba predicando y me dice, ¿por qué has cambiado de iglesia? Me dice un hermano, y entonces empiezo a explicar, y él busca iglesia de Cristo. Y fíjese, y justo que encuentra la iglesia de Cristo de allá de San Juan del Urigancho, y un Ujú. hermanito que había venido de Europa, X, no sé, no lo conozco, y él me llama y me dice, ay, pero ¿cómo en tu iglesia consienten, esta es la iglesia de cómo consienten que predique con aretes? El hermano estaba predicando con aretes. Y el hermano se decepcionó completamente, ya no quiere saber nada. Me dice, todas son iguales, pero me dejó frío. Y sí, me mostró el video y le mostré a mi esposa y realmente, y todavía decía, no, pero una hermana me ha dicho esto y que venía de Europa. Creo que hay cositas que uno tiene que madurar en ese aspecto. Una pregunta, ahora que hablas del arete, pero esa es una moda generalizada que está aquí, no en Europa, está en el Perú también. Hay chicos que andan con arete, con un arete. Ahora, eso es como una moda que lo hacen los jóvenes. Ahora yo digo, ¿eso es malo? El caso que hace tropezar a las personas y lo hizo Claro. tropezar ¿Por qué lo hace a dos tropezar? hermanos. Porque no todos quieren Sonia, ponerse arete. Sonia, lo que pasa es que el que tenía el arete era el que predicaba. Exacto, el que tenía la derecha era el que predicaba. Por eso, es la piedra de tropiezo ante el resto. Mm, Mm, Ese es el Claro, asunto. el púlpito hay que tener ciertas. bueno, Bueno, es como que, no sé, pues, ¿no? un vestimenta clásica. Antes tuve un tatuaje acá en el brazo, ¿no? Imagínense, sí. imagínense, ¿no? Entonces, yo, si lo tuviera,
Bueno, es cuestión de cada quien, no voy a entrar a juzgar si tatuajes son malos o no, porque no es el tema de no es el tema del estudio, mejor dicho. Pero lo que Ahí, y voy acá es, viene, sí, acá pero sí viene, hay gente que piensa que está mal, Julio, acá ¿no? viene la parte esa donde dice, pues, si la persona sale con arete y predica, la iglesia lo permite, ¿no? O sea, permite el pecado. Vamos a decir que ponerse arete es pecado, ¿no? Mm, Si fuese el caso, ¿no? Pero, por eso. por eso digo, pero es que cuando uno predica, tienes que considerar todas las variables, ¿no? Porque Todas. tú no sabes cómo, o sea, bueno, en nuestro caso conocemos a casi todos, nos conocemos casi todos. Pero Sí. imaginémonos que viene gente, vienen hermanos de otras iglesias o vienen visitas, ¿no? ¿No? Entonces hay que mantener cierta, ¿no? Para Vestirse no, con decoro, digamos. claro, cosas que para que no, digan, ay, pues, o sea, llegar a un punto medio para que al no ser a nadie, no poner, para que nadie, no por uno, ¿ah? Para no Pero poner te voy a decir, Julio, nuestra fe en entredicho, ¿no? No nosotros en realidad, ¿no? Julio, te voy a decir que cuando yo estuve en Miraflores, cuando iba en Miraflores, Mm, por ejemplo, Karina y fue por primera vez y Karina usó la faldita encima de la rodilla y fue criticada. Y ella no tenía conocimiento de Dios de nada. ¿Tú crees que Karina ha querido volver a ir ahí? No, porque ella llegó primero. Entonces, hablando de eso, de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando llegan. Yo también he visto en Salamanca, me acuerdo, que ha llegado gente de visita y hola, ¿qué tal? Que no sé qué, ya la visita, pero no les se acercan, no les dicen, no las invitan, no les... He visto, ya ha pasado hace años, y no ahorita, y no te estoy diciendo de ahora, pero obviamente que ustedes no se han dado cuenta, no lo han hecho intencionalmente tampoco. ¿Ya? Entonces, a lo que yo voy, eso hay que cuidar, por ejemplo. Si esta chica llega recién por primera vez, poquito a poco se le tiene que ir formando y claro, poquito no, a poco porque no, tiene razón. pero si tú la agarras el primer día y le dices que no está correctamente vestida, que no sé qué, entonces ella se siente rechazada y no va a querer ir más a la iglesia, a ese local por lo menos, ¿no? Mm, Entonces, yo te digo, eso le pasó a Karina a mi hija Karina, entonces yo digo, así como a Karina, también hay otros chicos que van y por primera vez y entonces No, no, yo hablo aquí el caso no hablo de los hermanos como nosotros que hagan, sabiendo que el vamos y caso es vamos a el hacer cosas. predicador. Estoy hablando de los nuevecitos que nosotros necesitamos ayudarlos a que entren en el camino de Dios, ujú. ¿no? En eso tenemos que tener mucho cuidado, mucho tino. Claro. Ojo que ese texto habla de personas ya creyentes, Ah, lo que ¿no? pasó en Claro. el texto Claro, de este texto de ese aquí. sí era ya pecado, pues era pecado ya. Claro, y tanto como el ejemplo que les pongo, pues, que también es un ejemplo bíblico de la Iglesia de Corinto, ustedes lo pueden leer, está creo en los primeros capítulos primer y segundo capítulo de Sí. Corinto, que Pablo, o sea, Pablo, todos los primeros capítulos se dedica a corregir, como decimos en buen criollo, a pecharlos porque hacen esto, porque hacen esto, porque hacen esto, ¿no? Tratando de corregir problemas, ¿no? Entonces, no seamos, o sea, todos de cierta forma somos cojos, pero tampoco seamos aquellas personas que ponen piedras en el camino, ¿no? Entonces, Mm, acá hay dos conceptos, ¿no? El cojo espiritual, que creo que todos somos en cierta forma, en diferentes niveles cojos, ¿no? sí, tienes ¿No? razón en eso. Ujú. Y ese es uno, y dos, es ¿qué hacemos nosotros para aligerar el camino o a lo contrario, podemos hacer ese camino más fácil para nuestro hermano en la iglesia, ¿no? Porque al fin y al cabo, estos dos primeros versículos hablan de que nosotros tenemos que aligerar, ¿no? Y ayudar a los débiles y llegar a un mismo destino, a un mismo camino, ¿no? Porque mire, hermano, a la iglesia de Cristo, donde nosotros nos congregamos, la gran Mm, mayoría, casi todos, yo les he preguntado, casi todos venimos de las nominacionales. ujú, Imagínense, los de las nominacionales vienen con puntos muy fuertes, ¿no? Ropa, todas esas cosas. Y este hermano estaba en el movimiento misionero. Imagínate, él estaba cansado de tanto que se hacen trabajar y buscaba una iglesia. Y yo cuando le hablé, él me dijo, pero es magnífico la enseñanza. Aquí el problema, entonces él empezó a buscar.
Y ahí estaba que el caso del predicador era el que estaba con aretes. Entonces nosotros no podemos ser piedra de tropiezo. El Ujú, nuevo puede venir como sea. Hasta puede entrar un gay vestido de homosexual y no podemos decirle nada. Más bien ujú, abrazarlo, quererlo y ayudarle que salga de su homosexualidad, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. No tampoco rechazarlo. El problema es con la persona que se bautizó y está predicando, o es, como se dice en otras iglesias, un líder ahí en la iglesia. Ese es el asunto, o sea, no es el resto. El resto puede irse como sea, o sea, al final el nuevo es nuevo, pues. Es como un bebé, ¿no? Llega desnudo a la iglesia, hay que enseñar. ujú. Claro. Claro, Ujú. claro, no perdamos este enfoque de que esto habla de gente ya que está a tiempo de la iglesia, ¿no? ¿No? Entonces, no perdamos, porque hay gente que puede estar no, 10, 15 años en la iglesia y ser, en cierta forma, niños todavía en la fe, ¿no? Son los que Ah, van y oran un ratito y después se olvidan. no, entonces, y esos son los que nosotros tenemos que ayudar, ¿no? Tampoco es que leamos el texto, aunque el texto dice, no seamos como Esaú, ¿no? O sea, pone el ejemplo de Esaú, ¿no? Pero tampoco se trata de que sean pecadores evidentes, ¿no? Porque a veces, nosotros ponemos ojo, no, es pecador, hay que, no disciplinarlo, ayudarlo, ¿no? Pero a veces hay pecados tan sutiles como el de ser permisivo, o darle valor a otras cosas más allá de lo que es la vida espiritual, ¿no? Y yo creo que para Dios no hay valor, o sea, no hay un pecado mayor o menor, o sea, es plano, o sea, el alejarse de Dios, sea cual sea el pretexto, ya es un problema grave, ¿no? Vamos a avanzar con los dos siguientes versículos. Entonces tenemos el versículo 14 y 15 que nos habla de seguir grandes ideales, ¿no? Entonces, los grandes ideales para el cristiano mantienen a cada uno de los hijos de Dios en su gracia, ¿no? Gozando de la paz con todos y obteniendo entonces un mayor grado de santificación. Nosotros estamos en un proceso, ¿no? Y ese proceso es el de santificación, ¿no? El de perfeccionamiento. Y estos deben desearse ardientemente y permanecer como nuestro principal objetivo, ¿no? La palabra seguir, ¿no? En griego, diokos, es una palabra enérgica y expresa el deseo de trabajar por un objetivo, ¿no? ¿No? Estamos comenzando el año, ya casi como no se ha hecho, creo yo, años anteriores, con un plan de trabajo, con unos objetivos puestos en metas, ¿no? En cosas objetivas, ¿no? Entonces, puede que sea la respuesta a un asunto surgido, ¿no? En la iglesia con respecto a la reciente persecución y cómo reaccionar a ella, ¿no? O sea, eh, ¿se acuerdan que en la clase pasada, en el estudio pasado hablamos de que el autor de Hebreos decía, ustedes todavía no sufren, ¿no? No han derramado sangre, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque al parecer recién el tema de la persecución a los cristianos, para ellos al menos, recién estaba empezando, ¿no? Entonces, el autor quería darles herramientas, darles ideales, metas, pues, de cómo reaccionar a esa persecución, ¿no? Y cómo permanecer entonces firme en la vida en Cristo, ¿no? Entonces, los cristianos hemos de reforzarnos por conseguir tres cosas, ¿no? El versículo 14 nos habla de paz, gracia y santidad, ¿no? Por ejemplo, Rahab, ¿no? Que ha sido mencionada también en este libro, siguió este principio al proteger a los espías israelíes. Esto en el capítulo pasado, en el capítulo 11, el capítulo anterior, ¿no? Ella buscó la paz con el pueblo de Dios y como resultado se convirtió en uno de ellos. Tenemos que tratar entonces de llevar a las personas a Cristo, convirtiéndolas a la fe, así como Rahab fue ganada para el judaísmo, ¿no?
Entonces, el término del Antiguo Testamento para paz, o sea, el término hebreo para paz, ¿qué es? Ustedes lo deben saber. ¿Cómo se dice paz en hebreo? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Esa, Shalom, así esa, es, shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. No, shalom. así, shalom. Ahí decía que me parece raro que no sepan. Sí, pero a Según, veces me olvido. Yo parece que tengo, no, con tal que no me dé Alzheimer, Alzheimer, quiero decir, a veces me olvido. Estoy pensando, sí lo sé, pero no puedo decir el nombre porque no sé qué pasa. ¿no? Vitamina B12 tengo que tomar, creo. B12, complejo B. Complejo B. Claro, Entonces, decreto que no le dé la sal. Medio por favor, pentecostal. por favor, por favor. Estamos entre Entonces, hermanos en economía. ajá. No, me hace acordar un chiste que habían dos señoras que estaban conversando. ¿Cuál es Oye, ¿tú te acuerdas quién es el alemán que nos trae loca? El Alzheimer, el Alzheimer. Pensaba que hablaba de una persona. Pero bueno, bromas aparte. Y bueno, y así los tengo un poco ya más atentos al tema. Así, ¿no? Cuando hablo mucho yo, o sea, se pueden aburrir. Bueno, el término para paz, como ustedes ya saben, shalom en hebreo, que se usa en las escrituras se usa en las escrituras, mejor dicho, para representar el bienestar en todos los aspectos, ¿no? ¿No? La palabra para paz en griego, ¿no? Que es un nombre de mujer, ¿no? Eirene, ¿no? En este pasaje parece tan vital como el llamado a la santidad, ¿no? Entonces, la idea de seguir la paz es resaltada en todo el Nuevo Testamento en sí, ¿no? Dos ejemplos rapiditos, ¿no? Romanos 14:19 y Primera de Pedro 3:11, ¿no? Son llamados a seguir la paz, ¿no? Entonces, la idea de paz y de pureza a menudo se encuentran juntas. Ejemplo, Mateo 5:8, 9. Vamos a citar Mateo más o menos, hoy día al menos voy seguido. Y estas son cualidades importantes que todos los cristianos tenemos que cultivar, ¿no? Ahora, tenemos que diligentemente tratar de santificarnos más, o en otras palabras, ¿no? Ser más santos, ¿no? Ahora, la palabra santidad, ¿no? ¿Qué significa santidad, no? Significa ser apartado, ¿no? Nosotros somos apartados, ¿no? Separados del mundo, ¿no? Incluye las ideas de ser puros y diferentes, ¿no? A menos que cultivemos la pureza, no podremos ser como Dios, ¿no? El término agiasmos, que es el de santificación en griego, es usado con frecuencia en las cartas paulinas con relación a la situación de la persona que está en Cristo, ¿no? Una persona que está en Cristo, que ama en Cristo, que vive imitando a Cristo, es una persona que está en un franco proceso de santificación, ¿no? Este tiene que ser el carácter que tenemos por nuestra relación con Cristo, ¿no? O sea, si, si nosotros decimos que tenemos una relación con Cristo, entonces esto debe ser el carácter que nosotros debemos tener, un carácter de santidad, de paz, ¿no? Ahora, sin el cual no veremos, ¿no? Y el texto dice, ¿no? Si no tienen esto, no van a ver al Señor, ¿no? Una vez más, ¿cuántas veces ha hablado la carta a los hebreos de que si no hay perseverancia, no veremos al Señor, ¿no? No importa si naciste en un hogar cristiano, si te bautizaste, ¿no? Si llevaste 15 años haciendo las cosas bien, pero al final eh, pierdes el paso, ¿no? Ese final, pues, destruye, borra de ¿no? Como dice, borra de un plumazo todo lo que tú has hecho, ¿no?
Entonces, esto de aquí, este texto dice, no, si no tenemos esta relación con Cristo, no veremos al Señor. Ahora, muchas personas, incluso hablando en género general de la iglesia, no lograrán o no logran huir de la inmoralidad ni pueden buscar la santidad, ¿no? Esaú constituye el mal ejemplo como se ve en los versículos 16 y 17. Ahora, ¿cuál es la solución correcta de esto? La solución la podemos encontrar en el texto de Primera de Tesalonicenses, y eso sí la vamos a leer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al 8. A ver quién llega. Dicto de nuevo. Primera de Tesalonicenses, versículo 4, capítulo 4, perdón, versículos del 1 al 8. ¿No? Sí. ¿Quién quiere leer? Primera Tesalonicenses, Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al 8. ya. Por lo demás, hermanos, te rogamos y animamos en el Señor Jesús a que cada día su comportamiento sea más y más agradable a Dios, que es como debe ser, de acuerdo con lo que han aprendido de nosotros. Ustedes ya conocen las instrucciones que le dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, y no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. Ninguno debe agraviar ni engañar en nada a su hermano, porque el Señor toma en cuenta todo esto, como ya les hemos dicho y declarado. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en la inmundicia, sino a vivir en santidad. El que desecha esto no desecha a un hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, esta es la solución al problema, ¿no? O sea, Pablo nos está dando cuál debe ser la solución al problema de, por ejemplo, el pecado, ¿no? De la fornicación, ¿no? Entonces, aparte de seguir las sendas derechas, aparte de hacer esto, de seguir, es tratar de crear un camino, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Un camino de paz entre los hermanos, ¿no? Entonces, es imperativo que no se les permita que, por ejemplo, facciones, ¿no? O personas o facciones eh, que quieran, ¿no? Formar eh, ¿no? Problemas, distensiones, ¿no? Peleas en la iglesia, ¿no? Y que estas facciones suelen fragmentar la iglesia en el camino de la salvación eterna, ¿no? Ahora, esto de aquí, ¿no? Lo que le estoy diciendo, es un peligro constante, ¿no? ¿No? Y los que tienen más años en la fe que yo pueden dar testimonio de ello, ¿no? Siempre hay situaciones, siempre hay personas dentro y fuera de la iglesia a veces que vienen a fragmentar, ¿no? ¿No? Entonces, ese fragmentar hace que cierto grupo de personas pierda el camino, ¿no? ¿No? Entonces, y Dios permite que suceda si no seguimos, ¿no? Acuérdense que ustedes siempre estamos nosotros en constantes tribulación y esto Dios lo permite para nuestro desarrollo espiritual, ¿no? Ahora, los hermanos tienen que aprender a llevarse bien y a resolver las diferencias entre ellos, ¿no? Entre nosotros. En otras palabras, resolver, si es que hubiese, nuestras diferencias, ¿no? Pablo enseñó este principio, ¿no? Ya que hemos hablado al comienzo hace un rato de 1 Corintios, eh, que dice, por ejemplo, en 1 Corintios 6, capítulo 6, versículos 1 y 8, que en líneas generales se dice que hemos de hacer guerra contra el pecado, mas no contra los hombres, y hacer guerra contra las malas pasiones y deseos corruptos, mas no contra nuestro prójimo, ¿no? Esa es la idea de ese pasaje, ¿no? ¿No? Ir a hacer guerra contra el pecado, ¿no?
Y resalto lo que dijo hace un ratito Calixto, ¿no? El hombre puede tener miles de problemas y nosotros no estamos en contra del hombre, sino en contra del pecado, ¿no? Por eso es que no podemos no podemos atacar, ¿no? Ni hay que tener mucho cuidado con cómo enfrentamos un problema, eh, por más mínimo que sea. Ahí Porque, cae, ahí cae decir que no, digamos que, ¿cómo se llama? Que no tenemos lucha carnal, sino lucha espiritual. ujú. No Es se ahí. trata, claro, y no se trata de irnos contra la persona, sino contra el pecado, ¿no? Ujú. Porque más que todo, porque todos si bien no todos somos hijos de Dios, porque para ser hijos de Dios tenemos ciertas condiciones que ya sabemos, pero todos somos criaturas de Dios, ¿no? O sea, Mira, toda la humanidad está predestinada a la salvación, ¿no? Dios mira, hermano, quiere, sí, Calixto. yo aprendí algo tan hermoso el día domingo en la enseñanza del hermano César. Cuando la hermana Vani empieza, o sea, a ver esto del vestido, Ujú. dijo, o sea, hermano, le pregunta, mientras nuestro vestido, nosotros cada vez nos cuidamos más nuestro vestido y cada vez dejamos el pecado, nuestro vestido se vuelve más hermoso. No sé si recuerdan esa palabra de la hermana Vani. Sí, sí, Yo me quedé frío nuestra, porque nuestra yo me he ropa adelantado un blancas. poco, Ujú, La me ropa adelanté blanca. un poco en el velo de la novia, o sea, ujú, nuestro velo de novia, como ujú. persona, y ella habló ese punto. Yo nunca me había dado cuenta, siempre lo tomaba ese velo de la novia como algo bueno, algo superficial, ¿no? Pero ese velo de la novia representa a cada uno de nosotros, El velo de la cómo novia es llevamos el ese vestido. conjunto de hermanos, todos los hermanos No, que cómo estamos, llevamos cada uno no, No, pero ese eso, estamos vestido tu esposados vida, con Jesús. cómo llevas tu vida espiritual. Y estamos santo. esposados con Jesús. Se supone que somos cristianos, estamos esposados con Jesús todos. Es De como nuevo, decir, de la nuevo iglesia es la aquí. esposa de Ah, Jesús. exactamente. De nuevo Y aquí eso es lo que es la entendí de la conciencia hermana Vani. colectiva. O sea, ujú, O sea, me de nuevo quedé, pero, aquí. o sea, Ajá. emocionado cuando me enteré qué era ese vestido. Y ese vestido lo llevamos nosotros personal, porque cada vez que ese vestido nosotros lo tengamos más limpio y más puro, y esa pureza al llegarlo hasta el Señor, ¿no? Porque cada vez se va a volver más hermoso ese Así vestido. es. Y Ujú, eso es lo que dijo la hermana Van. Me Y yo, o parece sea, bien. no me he tomado en cuenta eso. ujú, Pero fíjese, para mí fue una gran enseñanza ese día. ujú. Ojo que de nuevo el texto en el Apocalipsis tiene el mismo sentido que este texto de aquí. Es conciencia colectiva. Es la iglesia, ¿no? Entonces, o sea, eh, la iglesia es mucho más que un grupo de personas, ¿no? Practicando una misma fe. Eh, la iglesia es el esfuerzo de todos, entre todos, para lograr un objetivo que es alcanzar la santificación, ¿no? Porque no nos juntamos porque nos llevamos bien, ¿no? No nos juntamos, porque es mandato bíblico también congregar, ¿no? Dejen de congregar, ¿no? Sino de que todos tenemos que llegar a ese momento, ¿no? En el que nosotros, la iglesia, la novia, se despose con el coro. Nosotros estamos comprometidos, estamos separados, como justo lo que estamos hablando, ¿no? Estamos separados, ¿no? Así es. Desposados, ¿no? Desposados con ¿No? Jesús. Pero no llega la boda todavía, ¿no? Entonces tenemos No. que llegar en condiciones como iglesia para ese momento, Esa es ¿no? la boda Entonces, del Cordero, ¿no? así es. No, ya que me ha recordado el estudio del día domingo de Apocalipsis, ¿no? Ay, qué No, pena que he perdido. Este mes casi todo. Ay, Dios santo. Pero ya, porque la pero tos no me me deja y no voy a estar tosiendo y tosiendo. prefiero que te recuperes. Sí, porque de verdad, eso estuve saliendo al médico acá, ya me he empeorado. Una semana que estoy en reposo en casa sin salir para nada, me he mejorado. Mm, ok. Bueno, sí, sí, te noto mejorcita. El domingo, el miércoles pasado te sentí Sí. un poco mal. Entonces,
Entonces, sin embargo, la paz a costa de comprometer la verdad no constituye un camino admisible a seguir, ¿no? Jesús mismo nos enseñó que si nuestra doctrina es falsa, nuestra adoración será vana, ¿no? Cuando los falsos maestros persuaden a los demás de hacer lo que hacen y dicen, todos juntos caen en el hoyo, ¿no? Eh, Otra vez cito, Mateo 15 8 al 14. Ahora sí vamos a leer Mateo 15 8 al 14. Si yo, vamos a buscarlo. Mateo 15 8 al 14. Si llega alguien antes que yo, me avisa. 15. Mateo 15. 15, 8 al 14. Ya. ¿Llegaron? Bueno, yo lo encontré primero. Dice aquí, Mateo 15 8 al 14. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Luego Jesús convocó a la multitud y les dijo, escuchad, escúcheme y entiendan. Lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, por el contrario, lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca. Entonces sus discípulos se le acercaron y le preguntaron, ¿saben que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Y él le respondió, toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado será arrancada de raíz. Déjalos pues, son ciegos que guían a otros ciegos y un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo, ¿no? Cuidado también, ¿no? De cómo guiamos, ¿no? De cómo exhortamos, ¿no? Con qué ejemplo damos a otros hermanos, que no solamente nosotros, ¿no? Que estamos equivocados, vamos a perder la salvación, si fuese el caso, ¿no? Hacemos caer a otros, ¿no? Junto con nosotros. ¿Qué pasa, Julio, si yo me he encontrado con un ciego que trato de enseñarle la palabra, por más que le he tratado 2, 3 años y no quiere, entonces ya lo he soltado? Claro. Una amiga mía, ¿no? Que vive cerca de acá, siempre he estado 3 años, pero no, ya la solté porque dije, ya le he hablado bastante y no quiere, entonces ya no puedo seguir presionándola, no, pues ya no puedo. No, está bien, pero el problema es cuando yo, imaginemos, ¿no? Con actos y yo guío. Lo que pasaba en Corinto, de nuevo el ejemplo de Corinto, ¿no? Ajá. Entonces, si estas cosas que eran pecado eran permitidas por los ancianos, ¿no? Alguien que no tiene claro lo que es el cristianismo piensa, pues es normal. Entonces yo puedo hacer esto. Entonces no solamente van a caer el pecador que hacía este acto moral ante los ojos de la iglesia, sino van a caer todos aquellos que toman estos ejemplos como algo natural, ¿no? Y admisible dentro de la vida cristiana. Entonces, ¿no? Cuidado, ¿no? Cuidado con eso, es una advertencia, ¿no? Eh, no sigamos doctrinas ni cosas falsas. Siempre tenemos que recurrir en primera, segunda, tercera y última instancia a las escrituras como guía para nuestra guía moral, ¿no? Espiritual para nuestras vidas, ¿no? Entonces, como le decía, en última instancia, la verdadera paz que dura tiene que, de todas maneras, venir de Dios, ¿no? Porque Él mismo es el Dios de paz, ¿no? Entonces, el que causa discordia no verá al Señor. Esta promesa hace que la discordia sea aún más horrible de contemplar. El no ver al Señor implica, ¿no? Que uno está desterrado, ¿no? O sea, no hay puntos medios, ¿no? Si ustedes han dado cuenta, no hay puntos medios, la tibieza es repugnante ante los ojos del Señor. O sea, el que no es ni tibio, ni caliente, ni frío. Ni caliente ni frío. O sea, preferible ser frío porque al menos cuando uno cae, uno, ¿no? Cuando dice el escritor, ¿no? Muchas veces, en muchos casos, cuando uno es
avergonzado, descubre a veces, qué tan maravilloso, ¿no? Qué tan amoroso es el Señor, ¿no? Y puede haber un punto de retorno, ¿no? Pero aquel que está en la zona gris, en la tibieza, ¿no? Que cree que está haciendo las cosas bien, pero no las estás haciendo bien, ¿no? Entonces, es peor, ¿no? Es peor. Entonces, si no vives en paz, si eres piedra de tropiezo, si eres mala guía para esos hermanos que son cojos espiritualmente, no vas a ver el Señor, ¿no? Así tú creas que tú estás haciendo las cosas bien, ¿no? ¿No? Entonces serás lo que nos dice, por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 1:9, ¿no? Que son excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, ¿no? Entonces, una vez más, esta carta nos hace una advertencia contra la apostasía, ¿no? Y ahora, todos, sin excepción, compareceremos ante Dios en juicio, ¿no? ¿No? Venga. No necesariamente cuando venga, también haremos un juicio, si por A o B, ¿no? ¿No? Ya no estamos en este mundo, nos pasa algo, no sé, ¿no? Y ya No, tendremos pero un juicio sumario, ¿no? ajá, pero Claro, todos entran al juicio. Pero ya claro, prácticamente yo creo que el Señor viene ya sabe quiénes son los que se van a un lado y a otro. Yo creo que el Señor como Dios sabe quiénes, ya. Ya es claro, como que pero viene más como bien a te digo, certificar nada más, yo creo. Yo creo que Él viene a claro, certificar. certifica. Ah, no, pero hay un problema con lo que tú estás diciendo. Ahora te voy a explicar por qué. A ver, Tú estás asumiendo al decir eso que hay predestinación. No no, hay. no, Y no. no, Lo no. que yo quiero decir, estamos en proceso, como tú mismo has dicho, para llegar al final. Ujú. Pero en ese proceso, supongamos que fuera mañana, no, nadie sabe cuándo, pero si en ese proceso fuera, nos quedamos hasta ahí, yo me imagino que Dios sí sabe qué es lo que cada uno nos, porque Ah, conoce hasta claro. cuántos cabellos tenemos. O sea, A eso me refiero. hasta si haces el corte al momento. Ajá. Pero yo no puedo decir, por ejemplo, ¿no? Imagínense que mañana alguien me quiere matar, ¿no? Y no lo objetivo, pero lo atrapan y todo. Yo no puedo decir, ese se va a ir al infierno, ¿no? Porque yo no sé, No. porque al ser nosotros imagen y semejanza de Dios, también tenemos libre albedrío, ¿no? Y ese libre albedrío también hace que nosotros cambiemos, para bien o para mal, nuestro camino. Uh-huh. ¿No? Entonces, el decir, bueno, Dios ya sabe quién es bueno o malo, entonces sí, entonces eso es lo que propone eh, en muchas iglesias, o sea, la gran mayoría de iglesias denominacionales con respecto a lo que es el calvinismo, ¿no? La No, no, predestinación, no, ¿no? no, yo no ¿No? estoy Entonces, no, pensando. hay gente que nace mala y nace que nace buena, ¿no? Entonces, No, yo lo que me digo, has interpretado mal. Lo que yo digo es mm, que, por ejemplo, si pasara mañana, ya el ah, Señor nos. claro, es más. Ahí, Cuando a eso tú digo. mueres, cuando uno muere, ya tiene un juicio. ¿Por qué? Porque Uh-huh. o vas al lugar de tormento o vas al O seno de vas Abraham, al seno de Abraham. al cielo, ¿verdad? ¿No? Entonces, Uh-huh. en espera a ese momento del día final para que Ya todos, escucho. Ajá. la iglesia histórica, como siempre digo, ¿no? La iglesia histórica, los que creyeron y los que creyeron y Porque no vieron, habla de los muertos y de los vivos, ¿no es cierto? ujú, claro, los que murieron los que murieron en el Señor antes inclusive de que Cristo viniera a la tierra, ¿no? Pero también ellos están Los incluidos profetas, en por esa, ejemplo, salvo ¿no? unos cuantos dos profetas que dicen que se fueron directo, pero después todos Mm, los profetas también están en eso, ¿no? claro, Todos. todos nomás, todos. María, ¿no? Ajá. Pedro, Pablo, todos están esperando, ¿no? Uh-huh. A ese día en que la iglesia sea arrebatada, ¿no? Vivos y muertos, ¿no? Y ese es Uh-huh. el gran juicio, ¿no? Entonces, ellos ya saben dónde van a ir, ¿no? Ahora, Eh, porque si nosotros pensáramos así, como dices que algunas iglesias piensan, entonces, ¿para qué vamos a estar luchando por nuestros pecados, nuestras iniquidades, irlas superando?
si nosotros tenemos la esperanza de estar con el Señor y llegar al final del camino. Esa es nuestra lucha de nosotros, como cristianos. Pero entonces, si fuera así, ya no tendríamos esa lucha. Ya, yo me voy al cielo de todas maneras, ¿no? Como la Iglesia Alianza Cristiana dice que basta que tú creas y ya te vas al cielo. Entonces, no es así. No tiene sentido. No tiene sentido lo que dijo Pablo, ¿no? Que yo ni estoy en la carrera, no sé si alcance los laureles, ¿no? Algo así. Claro, sí, imagínate, si Pablo tenía dudas, imagínate nosotros. Imagínate nosotros. Mano, yo sí me voy a ir porque la Biblia dice los que son como niños. Pero estábamos hablando digamos, del pecado, de la doble moral que tú le llamas, claro, de Corintios. No lo digo por el problema que tengo, pero que somos eternos niños. Que a Carlito le gustan los juguetes. Pero eso a mí me gusta. ¿Sabes qué? Yo ahí vieja como soy, parezco chiquilla porque me gustan las muñecas hasta ahora. Ya después les voy a contar hay unas anécdotas ahí bravas sobre juguetes, ¿no? Entonces, regresando al tema, nadie jamás, ¿no? Jamás, repito, jamás ha sido admitido, ni tampoco será admitido en el cielo sin estar santificado, ¿no? En otras palabras, estando viviendo en pecado, ¿no? En el versículo 15, la frase miren bien, es un participio en tiempo presente proveniente del sustantivo episcopeo, ¿no? La palabra episcopeo, ¿no? Le suena algo en español. Y la palabra usada en 1 Pedro, por ejemplo, 5:2 se refiere a la función de los ancianos, ¿no? Episcopo es de los ancianos, ¿no? En este caso, 1 Pedro, lo cual es de vigilante o de tutor, ¿no? El acto de prevenir que algunas personas se alejen de Cristo sugiere que la comunidad entera debe permanecer vigilante, ¿no? La declaración, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, no puede ser una referencia a los del mundo, pues todos los que permanecen fuera de Cristo están definitivamente destituidos. Como le decía, este texto es para los que ya son cristianos, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta es otra advertencia de que incluso un cristiano fiel a veces deja de alcanzar la gloria de Dios. Ahora, cada cristiano ha de mirar bien y vigilar su propia alma y ayudar a vigilar a otros, ¿no? Los ancianos, ahora, con vigilar no significa que estemos de chismosos en la vida de los demás, ¿no? Me refiero a que estemos atentos, vigilantes, en el sentido de que no dejemos caer a otros, ¿no? Y de ser apoyo para aquel hermano que nos lo pida, ¿no? Los ancianos, ¿no? Son vigilantes, ¿no? Me refiero a ancianos de la iglesia, ¿no? Sin embargo, Cristo es el vigilante supremo, ¿no? Si cada cristiano pudiera vigilarse perfectamente a sí mismo, el pastoreo de los ancianos sería mucho más simple de lo que es. Sin embargo, no hay iglesia perfecta, porque la iglesia está compuesta de seres humanos imperfectos, ¿no? En vista de que nadie puede completamente por sí mismo, ¿no? Puede completarse, ¿no? Por sí mismo, es necesario tener ancianos como pastores que puedan ayudar a alimentarnos y conducirnos en la palabra de Dios. Los que ven por nuestras almas tienen la seria responsabilidad de ser guardianes espirituales y darán cuenta de ello también, ¿no? O sea, para los que, y eso es una advertencia a todos los que en un momento salimos al púlpito, ¿no? O sea, no solamente ¿no? ¿no? Rendiremos cuentas por lo que nosotros hacemos, sino que también rendiremos cuentas además por todas las cosas que dijimos y que esas palabras que dijimos o nuestros actos hayan hecho bien o mal a nuestros hermanos, ¿no? Así que es doble, triple, cuádruple responsabilidad de aquellos que están delante, no sé si decir dirigiendo, porque
A mí me gusta, a mí me gusta pensar y decir que quien dirige todos los dioses Jesús, ¿no? Pero, de cierta forma es así, ¿no? Entonces tenemos que tratar de mirar bien de que nadie de alcanzar la gloria y la gracia de Dios. Ahora, la imagen que se utiliza en este pasaje es de un viajero que se está quedando rezagado detrás de los demás, ¿no? Cuando esto sucede espiritualmente, la persona deja de alcanzar la gracia de Dios. Cuando alguien quedaba rezagado en un viaje en caravana, imaginémonos que estamos en una caravana, ¿no? Se exponía a ser atacado por los ladrones, a debilitarse y enfermarse. Si eso sucedía, jamás podía llegar a su destino ni regresar a su tierra. Del mismo modo, Satanás puede subyugar a los rezagados en el camino espiritual, ¿no? Cuidado con eso. Ahora, la raíz de la amargura puede representar algún pecado grave, ¿no? La hiel de la amargura de Simón fue causada por su codicia, ¿no? De Simón el hechicero. En Hechos 8:23, la apostasía entonces idólatra es mencionada, por ejemplo, en Deuteronomio 29:18 como la raíz que produce hiel y ajenjo. Los hombres y las mujeres iban detrás de otros dioses y apartaron su corazón del Señor. En Hebreos 3:12, eso que habíamos estudiado, el mismo concepto se describe como cuando se tiene un corazón malo de incredulidad, ¿no? Ello podría implicar entonces cualquier cosa que en el corazón que corrompa la mente y el alma, ¿no? Entonces, eh, resumiendo, debemos tratar de impedir que los miembros de la iglesia sean contaminados de esta forma. El problema es que una raíz, ¿no? Dice el texto, puede corromper a muchos. Un falso maestro, con solamente unas pocas frases, puede sembrar dudas en la mente de muchos y con ello quedar contaminados. Y espero yo no ser ese falso maestro. ¿Sí? ¿Alguna? Pero Sí. en el tiempo que yo estoy en Salamanca, yo no veo pleitos, no veo discordias, no veo chismes. Y no es un trabajo fácil, déjame decirte eso, ¿ya? Porque nuestra naturaleza humana siempre nos va a llevar a comentar, ¿no? Y no porque queramos hacer daño, ¿no? De buenas a primeras, ¿no? Pero hay que ser a veces maduros en no tomar importancia o no darle cabida a ciertas cosas que a veces nosotros mismos podemos provocar, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, nuestra congregación ha tratado de llevar un ambiente siempre de armonía, porque eso es lo que nos pide la palabra, que vivamos en paz, ¿no? Pero eso no es fácil, ¿no? Eso no es fácil. Es difícil, Ujú. porque no Entonces, puedes contentar a todos, no, a veces no es contentas a todos. es un trabajo y es un trabajo de todos y creo que todos en ese sentido lo hacemos, lo hemos estado haciendo bien. Sigamos por ese camino, ¿no? Ujú. Entonces, eh, vamos a hacer este versículo que dije, versículo que dije que vamos a hacer hoy día hasta el 17, ¿no? Entonces, eh, dos versículos más, 16 y 17 nos hablan. Sí, dime, Calis. No, ya, listo. Entonces, versículos 16 y 17 nos habla de que conduzcamos a los demás a evitar la sensualidad, ¿no? Eh, la idea anterior sigue con la amonestación que se da en el versículo 15 y se repite y se va a repetir en el siguiente capítulo, en el versículo 4, o sea, 13:4, de que los cristianos no deben quedarse atrás y dejar de alcanzar la gracia de Dios. Esto no sucederá con los que cultiven y mantengan la santidad en sus vidas. Ahora, el ejemplo del texto es el de Esaú, que es un ejemplo perfecto de alguien que no buscó la santidad. No se le describe como fornicario en el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, recién nos estamos enterando de que era fornicario aquí de nuevo, ¿no? Sin embargo,
fue profano en su actitud para las cosas sagradas, como si venció al vender su primogenitura. La palabra griega es más amplia que el término fornicario y quiere equivaler a ser profano, ¿no? El término en griego es bebelos, ¿no? Eh, en él hace caso omiso a la verdadera religión, a menudo se convierte en alguien que lleva a cabo sus propias pasiones y no les da el valor a las cosas espirituales. Entonces, los fornicarios, usando la palabra que está en el texto en otras versiones, y demás profanos, ¿no? Siendo el sentido amplio de la palabra en griego, correrán la misma suerte al menos de que se arrepientan en ambas actitudes. No serán tolerados en el reino de Dios, ¿no? La iglesia se aleja de Dios y hacia el mundo al no tomar una postura contra la inmoralidad. Los cristianos tienen que renovar su fidelidad al patrón bíblico. El carácter inmoral de Esaú quedó claramente demostrado al desposarse con mujeres extranjeras y pasar por alto la influencia maligna y pagana de las mismas, ¿no? ¿Dónde está esto de Esaú? Por si quieren saber, está en Génesis 36, 2, versículos 2 y 3 y el capítulo 26, 34 y versículo, perdón, 26, 34, 35, ¿no? Pero yo creo que casi todos conocemos la historia de Esaú, ¿no? Ahora, su comportamiento fue profano cuando le dio más importancia al hambre que sentía que a su primogenitura, ¿no? Desechó lo sagrado. Dios no lo obligó a renunciar a su primogenitura, lo hizo completamente por su cuenta, y eso es lo que a eso voy. El libre albedrío nos puede llevar, ¿no? A la gloria o a la perdición, ¿no? La bendición no podía ser suya porque eligió tener una actitud profana y cambió su primogenitura y su bendición por una simple comida de beneficio temporal. La bendición no solamente significaba ocupar el primer lugar en la familia, teniendo el privilegio de dirigir a la familia en la adoración, sino también recibir una doble porción de la herencia y de las promesas hechas por Abraham. La posición de liderazgo espiritual tuvo que haber sido muy importante para Jacob. Sin embargo, significó muy poco para Esaú. La bendición no podía haber sido tan fácilmente despojada de Esaú si éste lo hubiera valorado, ¿no? Jacob, por el contrario, parece haber mantenido vivo su aprecio por la herencia de la bendición divina. Lo anterior es entonces particularmente evidente hacia el final de su vida, incluso en sus peores momentos. Isaac no podía permitir que las amargas lágrimas de Esaú cambiaran la voluntad manifiesta de Dios, porque la primogenitura fue dada bajo la guía espiritual del Todopoderoso. Que sus lágrimas de sus lágrimas, ¿no? Se habla en Génesis 27:34, donde dice, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, ¿no? Isaac vio que había sido engañado. Sin embargo, conociendo la voluntad de Dios, no se atrevió a cambiar de opinión, incluso después de la mendicidad lamentable de su hijo mayor. La palabra para arrepentimiento, que ya deben saber cuál es, metanoia, es usada en el versículo 17. El padre no podía cambiar de opinión con respecto a la bendición. Esaú había cometido un pecado tan vil que Dios no le permitiría recuperar la bendición, incluso si se hubiera arrepentido. El amor paterno no podía derogar la voluntad divina con respecto a una persona, así por lo que Esaú quedó sufriendo las consecuencias de su insensatez. Su vida constituye una gran lección para los que piensan que más adelante pueden deshacer las consecuencias de sus pecados, que jamás es posible hacerlo totalmente. Ahora, yo con esto no estoy diciendo que los pecados sean perdonados, ¿no? En el bautizo y no sean perdonados por Dios, pero hay que acordar que también los pecados, si bien son perdonados, pueden tener consecuencias, ¿no? Y esas consecuencias a veces no son reversibles, ¿no? ¿No? Siempre pongo el ejemplo de aquella persona que, por ejemplo, vivía ¿no? en fornicación, pero imaginemos que esa persona se arrepiente,
¿no? Cambia su vida, ¿no? Es un ejemplo ahora a seguir, pero en el transcurso de su vida de pecado contrae una enfermedad, ¿no? Y tiene que vivir con ello, ¿no? Esas son las consecuencias de haber vivido el pecado, ¿no? Y esas cosas no pueden cambiarse, ¿no? La Otros apostasía. Sí, igual. dime usted. Otros padres también cometen pecado, pues por decirte, extramatrimonial, aventuras, fornicación, lo que tú le llamas fornicación. Ujú. Entonces, ¿quién sufre las consecuencias? Los hijos. Los Sí, hijos pues. sufren las consecuencias. Igualito Adán y Eva, las consecuencias sufrimos nosotros. Sí. Sí, es la verdad. Sí, pero ya pronto regresé, así como la Biblia comenzó en el paraíso, en el final de la Biblia también estamos nosotros en el paraíso, ¿no? Y Ajá. vamos a llegar a esa parte bonita de Apocalipsis, ya de edad. Y el Apocalipsis al final Pero también, es una carta de triunfo, ¿no? pero también un caso, hermano, de fornicación, por ejemplo, la fornicación espiritual. Uno conociendo la palabra, conociendo la verdad, en mi caso, ¿no? Volverme, por ejemplo, a los testigos de Jehová y negar a Cristo. Eso también es fornicación y eso sí es imperdonable. Claro, lo que habla este de aquí, ¿no? Eh, Eso es lo Esaú, peor, ¿ah? Esaú, Para Dios es Esaú, lo peor. Esaú, Esaú no es tanto que fuera un fornicario en el sentido que todos conocemos de la palabra, ¿no? Era más que todo fue eh, le dio la espalda a Dios Lo espiritual. en lo espiritual, como tú dices, ¿no? O sea, él fue ¿no? En ese sentido Porque fue ese tiempo los fue hombres más podían espiritual fornicar, que carnal, ¿no? ese tiempo los hombres podían fornicar, inclusive Es que irse fue, a una mujerzuela y no era pecado. El pecado era para la es que mujer, ¿no? Pero para ese entonces era era el pecado profano. espiritual. ¿No? Claro, Ujú. era Para profano, ese entonces exactamente. era profano. Ahora yo puedo ser el primer hijo, el segundo hijo, pero en esos tiempos ya no hay eso. Pero en ese entonces era profano, no se tenía que haber hecho, pero sí lo hizo así. Entonces, ese es lo grave del asunto en ese entonces. ¿Mm? Claro, yo por eso que dice, ¿qué tan barato se vendió que por un plato de comida Ya, vendió algo tan sagrado como, o sea que de repente nosotros no entendemos qué tan sagrado es ser primogénito, ¿no? correcto. Bueno, No, yo no lo pero entiendo, debe yo haber no lo sido entiendo bien por ser tercer sagrado hijo de para, cuatro. a lo que pasó. No, sí. Ah, ¿Mm? Para el ¿no? Entonces, castigo era bien sagrado. ¿no? Él perdió la bendición de Dios en el sentido de todos los sentidos que nosotros leemos en el texto, ¿no? Pero acordémonos siempre que este texto va enfocado a personas que saben, ¿no? La historia y las costumbres, ¿no? Y las usanzas judías, ¿no? Porque son judíos convertidos al cristianismo. Entonces, siempre se van a usar este tipo de historias del Antiguo Testamento para que entiendan qué tan grave es hacer lo que están haciendo, lo que pretenden hacer, ¿no? O lo que están haciendo. Entonces, trasladando eso a nosotros, ¿no? La apostasía de parte de un creyente eh, se asemeja entonces a la decisión de Saúl. Puede que Claro. por un momento evitemos el dolor de la persecución, sin embargo, sería renunciar a algo mucho más preciado a cambio de un beneficio temporal de poco valor. Entonces, la apostasía es posible y es un asunto muy serio para Dios, ¿no? Nosotros no podemos cerrar los ojos y decir, no vamos a ser apóstatas, no va a suceder esto en la iglesia porque es posible, ¿no? ¿No? Entonces, es mejor estar preparados ante esto que negar una realidad, ¿no? Ahora, el caso de Saúl es otro ejemplo de cuando se deja de alcanzar la bendición prometida, ¿no? La apostasía tiene consecuencias duraderas y puede alcanzar un nivel que incluso el deseado por regresar a la fe no logrará el fin que desea desesperadamente. ¿No? Acuérdense de ustedes capítulo 6 de Hebreos, ¿no? Al parecer, no, no al parecer, puede que haya un punto de no retorno, ¿no? Para alguien con un corazón como el de Saúl podría ser que un verdadero arrepentimiento sea imposible. Un corazón apóstata pierde la oportunidad de recibir la misericordia de Dios debido a su falta de voluntad y eventual incapacidad de cambiar su corazón.
¿no? Dios no cambiará su voluntad hacia el hermano en error, ¿no? ¿No? Y de nuevo, recomiendo revisar capítulo 6 de Hebreos, versículos 4 y 6, 4 al 6, perdón, y revisar también Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 29 que nos hablan de esto, ¿no? Cuidado, ¿no? No hemos ganado nada todavía, ¿no? Estamos en la lucha hacia eso, ¿no? Perdón, que quiero estornudar, ya me fue las ganas. Listo, hasta aquí el estudio de hoy. De repente un comentario final que quieran agregar, hermanos. Y, pregunto, se comenta bastante la actitud de Saúl y la Ujú. actitud de Jacob también no sorprendió al padre que era ciego, haciéndose pasar por el primogénito. Jacob, perdón, Isaac se dio cuenta. Ujú. ¿Se da cuenta? Se dio cuenta, Oh, pero entendió que era la voluntad de Dios hacerlo así. por eso, Y ¿no? es por eso que no pudo deshacer. Ve, estaba Calixto con su mini con su muñequito. Su primogénito. Está su primogénito. Bueno, regresando a lo que preguntaba, ¿Y por qué él tu se dio muñeco es cuenta. orejón? Es orejón su muñeco. Creo que es el enano de Blancanieves, creo. Le saca la mamá. En la ley el primogénito tiene mayor alcance, digamos, Tenía el a doble de la herencia. de la herencia, ¿no? El doble de la herencia y era el guía, pues, ¿no? El líder de la familia, ¿no? Y se vuelve el No, líder de no la le dio familia importancia. No y le dio, no no le, le dio no le da importancia a eso. importancia. Claro, es por eso el castigo. Ujú. Y bueno, y Isaac se dio cuenta, ¿no? Pero él entendió, ¿no? Que era voluntad de Dios y es por eso que no lo puede revertir a pesar de eso, ¿no? No puede, porque eso ya es Dios quien, o sea, yo no he hecho esto, Dios lo hizo. Yo solamente soy el instrumento para la bendición. Pero la trampa no fue con la mamá y el hijo, con Jacob y su mamá que lo disfrazó y para que el papá era ciego y que Aprendieron le dé a... la bendición. Pero él cambió su sitio, pues, o sea, para la bendición y pues entendió el que debió estar ahí era Esaú, pero pues te voy a comer mi comida, ya, tú ves lo que haces. Él hizo para que se muere, ¿no? En, Mi en un reino por un juicio, en un juicio son cómplices, Claro. ¿no? Si hay consecuencias, las han pagado. De repente tenía miedo a asumir la responsabilidad el otro, quería evadir. No, estaba con hambre. pero un tema sagrado. O sea, ahí te das cuenta por qué el texto de Hebreo se expresa de Saúl de esa manera. Claro. Porque Sí. no era, ay, tú eres no es como, por eso digo, no es tan fácil de entenderlo, con nuestra realidad actual, ¿no? O sea, ser el primero, el último, no, acá todos somos iguales ante la ley, ¿no? O sea, no tenemos No, pero mayor. normalmente en el medio millonario, los que heredan Era para su administrar Dios. los millones de la familia que representa es el hijo primogénito. Actualmente sigue siendo. O sea, no te hablo del sentido de, digamos, que entre el Estado, sino por ejemplo, en la familia, vamos a suponer la familia china ya, hay multimillonarios chinos, ¿no es cierto? Entonces, por Ujú. ejemplo, tienen 4, 5, 6 hijos, pero se supone que el primogénito es el que hereda, lo preparan para que herede y administre todo. Y la China, la hija mujer, como que antes tenía un segundo lugar, pero como que ahora ya ha ido cambiando. Los que no tienen hijo hombre va a ser de todas maneras la hija mujer. Mm. Ahora, pero Y, antiguamente una mujer no valía nada en la China, ¿no? Entonces, por eso te digo que los millonarios de todas maneras preparan a sus hijos para que hereden el negocio, hereden todas las empresas, todo lo que tienen administrando, ¿no? Se consigue conservando eso, digamos, desde el punto de vista como de que es el mayor y tiene que asumir, ¿no? Es parte de su Y, cultura. y el caso de Jacob fue bien habido hacia nuestro creador por el motivo de que Jacob no se interesó en lo material,
hay que ver que él perdió mucho en lo material, inclusive fue prácticamente esclavo cuando escogió esposa. En este caso, él estaba más interesado en el asunto espiritual, lo que más le importó Ajá. fue el asunto espiritual. Y eso Yo fue creo lo que que le sí. agradó a Dios. Yo creo que sí, que eso puede haberle agradado a Dios. Porque si a David, por ejemplo, lo ha perdonado Dios todo lo que hizo, fue porque era fiel a Dios. O sea, el amor de David hacia Dios era fiel, o sea, era puro. Entonces, si el Señor ha tenido esa misericordia con David, yo creo que de repente vio que Jacob de repente también era el indicado, pues, ¿no? Porque era más espiritual. Puede ser. También, ¿no? Porque a veces como humanos nosotros pensamos a veces en lo material, me pasa ese caso, ¿no? Vino un dominicano acá al Perú, era un misionero, y me ofreció más o menos 300 personas que tenía en Tacna él, porque él se iba urgente a República Dominicana. Me dijo, de las 300, 150 diezmo. De ahí tú me mandas el diezmo del diezmo y te quedas con todo. Y me animaba y me animaba. Y fíjense que un poco lo pensé, pero ya pero después dije, no, me quedo en la iglesia de Cristo y no voy a perder, no voy a perder mi eternidad por unos años de vida. Y uno tiene que medir también eso. Esa Y es eso una fue así, trampa, después no te daba nada. no, ya Después no te estaba la daba. iglesia hecha. No, la iglesia estaba hecha, pero ya me iban a mandar allá, pero el caso no es eso. Y lo que pasó fue que yo había pensado más en lo material y no es así. Porque lo material se acaba y al final el tiempo es muy corto es el tiempo que tenemos. Y Jacob siempre estuvo interesado en lo espiritual, hasta en su lucha que tuvo con el ángel de Dios, ¿no? Se puede ver eso. Y es lo que le agradó a Dios. Al otro dijo, no, si me voy a morir, ¿para qué quiero pues, el Es que uno primogénito? tiene que elegir entre las riquezas del cielo y las riquezas de la tierra. La tierra, exacto, O eliges, exacto. eliges las riquezas que te esperan, que es otra cosa. Y Ujú. ahí hay algo, una clave, ¿sabes cuál es? El amor. El amor tiene que inundar en esta humanidad porque hay mucha gente que ha perdido el amor, por eso hay todos esos desastres que suceden, desgracias en algunas ciudades, países, violadores, qué sé yo, rateros, bueno, de todo hay. Entonces, ¿qué sucede? De que se han deshumanizado y no hay amor por el prójimo. Entonces, el amor por cada uno de nosotros, como dice en Corintios 13, si no, el más importante es el amor en el último 13:13, y dice, y si no hay amor, ¿de qué sirve nada? Eso es muy importante en el ser humano. En un ser humano tiene que tener amor, amor por el otro humano, por la raza humana. Pero aunque a veces te equivocas con la gente también, a mí me ha pasado por ser buena gente, pero bueno, pero hay que seguir, no puedes cambiar porque ya tú estás formada así, entonces ya no puedes cambiar. Por decirte, yo hace poco me insultó una amiga muy querida para mí, me dijo cosas feas, pero yo me quedé calmada y ¿sabes por qué? Porque tengo la palabra del Señor. Antes no hubiera reaccionado así, quizás me hubiera cortado la amistad con ella, pero sigo con la amistad con ella y sabes que la perdono, pero es por el amor, ¿me entiendes? Porque si no tuviera amor, no le perdonaba. Y si no estaría bajo las enseñanzas de Dios, de Jesús, de la Biblia, de las enseñanzas que voy recibiendo año tras año, no la hubiera perdonado, no estaría bien con ella ahora. Entonces, yo creo que eso nos va cambiando, porque antes hubiera sido un foforito que le decía su vida al mismo al toque, y entonces no soy así ahora. Entonces, eso es como que me está modelando Dios, ¿no? Entonces, si yo digo, y eso es el amor al prójimo, por eso te digo que eso nosotros tenemos que tratar de inculcar a, a todos los que conocemos, a los que son cristianos y entre nosotros mismos perdonarnos y soportarnos, como dicen, no hay que soportarnos, porque de verdad nadie puede decir yo soy santo y no peco en nada. Entonces, tenemos que tener amor, nada más. El amor es importante, el amor ágape que nos enseñó Jesús. Ujú. Así es, Ujú. Sonia. Son cambios, por eso digo, hay que apoyar, hay que apoyarnos, ¿no? Ujú. Todos tenemos nuestras cojeras, ¿no? Espirituales. Así, por eso digo, Y, somos coaches. ¿no? También aligerar el camino, ¿no? Aligerar el camino. Ujú.
Bueno, hermanos, Oye, pero no pongas mis comentarios en tu video, en tu publique, por favor. Esos comentarios no los pongas. ahora, ¿cómo Ya edito? está puesto. Ya está puesto. Sonia, ya está ¿Ah? puesto. Ya No, está no te puesto. creo. Hubiera dicho que... Claro, ya está puesto. Hoy no, yo he mencionado Salamanca. No, he pero men- ¿qué? Somos de Salamanca. Si en el video dice que no somos nosotros. No, no pasa nada. Ah, ya. No te preocupes. Ya, hermanos. Está Calixto con su mini-me. También está en el video eso. No hay problema, hermano. Bueno, Somos hermanos y no pasa nada. no, Este, porque es que yo lo he visto, yo dije lo que vi hace tiempo, pues, ¿no? De que había un nuevo y no le dieron importancia, pero no, no es pero por qué, maldad, no, eso pasa, pero tú pues, no has eso dicho, pasa sin no, querer. no he dicho nombre y no he dicho quién ha No, sido. no, 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 no he dicho. Bueno, No, hermanos, además no, tampoco no he dicho tal persona no le dio importancia, no, en no general te, nadie le dio importancia, porque no te incrimines, no te incrimines. nadie le dio importancia porque la verdad que entramos, nos saludamos, todo, y a veces sin querer hacemos eso, no es porque lo querramos hacer, Mm. tampoco. Bueno, no Bueno, hermanos, publiques. no, ya está, ya, listo. No, sigamos discriminando. Ya, bueno, la clase ha sido larguita, después, ¿no? Para Pero los bien temas, interesante. pero interesante. Y bueno, Dios mediante, nos estamos viendo el sábado, creo yo, ¿no? Ujú. ¿No? Porque ahora Amén. el sábado, Bueno, yo preguntaba, ¿te acuerdas qué cosa hay de una cena? Me decían, va a haber la cena, pero yo no sabía, pero hasta ahora oficialmente